Perfecto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a una nueva sesión del ciclo Letras de Plata. Como ven, continuamos con la sesión de géneros literarios. Estamos viendo desde el inicio de este ciclo autobiografía, narrativa, y hoy toca poesía, pero dentro de un estilo muy particular. Vamos a tener un invitado muy especial para discutir, debatir en qué consiste un poema o qué cosas distintas nos pueden ofrecer los poetas. Y como ven, el tema de hoy van a ser los poemínimos de Efraín Huerta. Por supuesto, vamos a tener a la señora Leonor, un poquito de divulgación científica y a Erika Oyuni recitándonos poemas. Así que esta sesión va a ser una dedicada a los poemas, pero con un giro original. Así que a mí me gustaría, por favor, dar paso y que Ivette nos dé la bienvenida a este nuevo ciclo de Letras de Plata. Efectivamente, muchísimas gracias. Bienvenidos a esta nueva entrega de lo que es Ciclos de Plata, Potosí, Bolivia. Y vamos, obviamente, a descubrir algunas novedades que siempre nos ofrece la literatura, obviamente con un análisis de introducción de parte de la licenciada Leonor Pizarroso, que es experta en el tema, por supuesto. Y como bien lo dijiste, Cindy, pues tenemos un invitado de honor desde México. Así es, su nombre artístico es Fede Andrade, pero ya vamos a ir hablando de quién es él, qué hace, pero sobre todo vamos a hablar de nuestro invitado de honor, que es en este caso Efraín Huerta. Lo vamos a un poco conocer. Y por supuesto vamos a hablar de sobre poesía breve, poesía corta con nuestra querida Erika Oyuni, por supuesto, y además Juan José Montalvo desde Villazón. Así es que vamos a dar la bienvenida a toda nuestra sala. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y damos paso ya a lo que es la introducción con la señora Leonor Pizarroso. Adelante, Leonor. Muy buenas noches, realmente muy complacida. Felicitar y agradecer y dar la bienvenida a nuestros invitados, que son en realidad la epifanía del evento. Asimismo, a las personas que se concentran en sala, yo sé que vienen ávidos de escuchar, disfrutar un poco de un espacio literario que Letras de Plata prepara cada semana. Bienvenidos todos y especialmente agradecida por la participación y a nuestros invitados potosinos, como no, nuestros invitados que nos deleitarán con las lecturas maravillosas de sus poemas. Bien, referirnos al género lírico de categoría poesía tiene necesariamente que remontarnos a siglos anteriores donde ha tenido se ha inventado, digamos, el más fabuloso género de la humanidad, que fue sin duda creada y cultivada por el legendario e histórico periodo helénico en Grecia. La poesía alcanzó una fuerza literaria extraordinaria, sobre todo recordaremos un poco, disfrutaremos del pasado en nuestro colegio, cómo nos hablaron de las grandes epopeyas, cómo disfrutamos de la lectura maravillosa, que a nosotros nos ha llegado los libros ya escritos en prosa. Sin embargo, la creación de estos libros han sido en versos de arte mayor, como son los versos alejandrinos. Todo en verso, hermoso. Asimismo, los poemas épicos, bueno, fueron derivación de las epopeyas, los poemas épicos, que a través de sus licencias métricas, las licencias estróficas, se han considerado siempre versos de arte mayor porque tenían de 12 a 16 sílabas. Eso cundió bastante, especialmente en las odas, en las elegías, los romances que han ido derivando en la brevedad de
del contenido, de la forma del contenido, de estrofas, ¿verdad? Porque las epopeyas son grandiosas y bastante numerosas en estrofas que han sido divididas en cantos también para mejor comprensión. Estos poemas creados en la Edad Media tienen necesariamente un carácter popular, en los que se cuentan las hazañas de personajes históricos, legendarios, pero en forma oral. Es así como los que recitaban recibieron, ¿recuerdan ustedes?, el nombre de aedas y rapsodas en Grecia, que iban cantando exactamente el valor no solo literario de la situación, sino el valor del personaje elogiado como héroe, como un dios de los dioses, ¿no?, que hace posible la vida hermosa, la vida linda, a pesar de las dificultades. En España también se destacaron bastantes recitadores, pero ellos tuvieron el nombre de juglares, que siempre han ido en los balcones recitando las hazañas de nuestros personajes. Es así que España se ha destacado tiene mucha producción, por supuesto. Sin embargo, las que mayor impacto han llegado son los cantares de gesta que han tenido. Y todos lo vamos a recordar. ¿Quién no ha leído el poema del Mío Sí? Qué hermoso cantar, ¿verdad? ¿Quién no ha leído la canción de Roldán? En colegio nos han hecho disfrutar. Han habido eventos en que se ha llevado al teatro también estos cantares de gesta, por la sutileza, la novedad, el lenguaje novedoso, literario, hermoso. En Alemania también se destacó un cantar de gesta, como es el cantar de los Nibelungos. El Señor de los Anillos ha sido basado o inspirado, digamos, en el cantar de los Nibelungos. Asimismo, la India no quedó atrás. La India también tiene un cantar de gesta hermosísimo. Proclama al héroe e insta a la libertad, como es el Ramayana. No podemos olvidar en este grupo el cantar de los cantares de Salomón, que si bien tiene atisbos y cercanías con la religión, sin embargo, el hecho de estar en verso le categoriza como un cantar de gesta. Fueron aminorándose las formas estróficas en los poemas con la evolución del tiempo y se crearon otros subgéneros, otras especies líricas, que como dije son las odas, los himnos, las elegías, y estas producciones siempre han sido enriquecidas y recibidas de forma agradable por la gran imagen descrita, por la majestad del lenguaje y la pompa con que la literatura permite crear cualidades o defectos de las personas. Pero asimismo se nota en cada cantar de gesta, en cada producción, la delicadeza y la elegancia que son inimitables. Especialmente podemos aseverar, ustedes y yo, las odas amorosas. Qué tal delicadas, qué tal sutiles, que llegan y rompen el corazón de cualquier lector. Por eso, escritores indican una metáfora a las odas y dicen que el que escribía las odas
escribía con una pluma de oro y unas esencias de rosas. Qué linda metáfora para explicar el valor literario de estas producciones. Otras especies poéticas son las de arte menor. Somos tan ricos en categorías líricas que la humanidad se siente feliz porque utiliza bastante la diversidad de este subgénero. Entre esas especies de arte menor indicamos además, ¿no?, que arte menor significa de 8 sílabas a 2 sílabas. Entonces, estas especies se caracterizan por la brevedad temática, como las baladas, las doloras, las rimas. ¿Quién no recuerda las rimas de Bécquer, Salvador Bécquer, por ejemplo? Las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. Los mexicanos se sienten orgullosos por tener una magnífica escritora que representa un género específico como son las redondillas. Asimismo se presenta la sátira, los epigramas o epitafios, también las coplas. En sus inicios de la creación de Esopo, antes de Cristo, ¿verdad? Las fábulas siempre vinieron en verso, pero a medida que fue pasando el tiempo, por la facilidad, por la aceptación en la escuela, se han ido convirtiendo en prosa. Sin embargo, por el contenido que provoca una profunda enseñanza, también la cataloga dentro del género didáctico. Es tan importante la fábula, ¿verdad? La innovación literaria en los últimos tiempos ha rescatado poemas cortos, como los acrósticos, digamos, ¿no? También los poemas diamante. Los poemas diamante tienen una estructura de 6 versos, quienes se ubican primero colocando 2 sustantivos, primavera y otoño, en el primer verso y el último. Luego se colocan 2 adjetivos, 3 verbos, 4 sustantivos, 3 verbos, 2 sustantivos, 2 adjetivos y un sustantivo. 2 adjetivos, decía. Esa es la estructura del poema diamante. Quizá es un poema corto, sin embargo, se puede usar dentro de lo didáctico para enseñar cualquier otro tema científico, como en este caso, la parte gramatical. Sin embargo, para llegar a eso, siempre se recurre al sentimiento, a la valoración, acomodarles adjetivos a la primavera. Yo creo que es parte de la literatura, además de decirle hermosa, suave, florida. También se han destacado dentro del grupo, es como una especie de un antecedente a lo grande que va a venir, los poemas de humor. Poemas de humor que, a fin de sacar espacios de hilaridad en el curso para amenizar, provocar en los muchachos, en los estudiantes también sean creativos en este grupo, se hace un juego de versos para causar gracia. Claro, a la orilla de un hombre estaba sentado un río, afilando su caballo y dando agua a su cuchillo. Es decir, causa gracia, pero también sirve para provocar la creatividad en los jóvenes estudiantes. Asómate a la vergüenza, cara de poca ventana, y dame un poco de sed, que estoy muriendo de agua. En la brevedad, en la sencillez, en lo reducido que hay,
vemos que nuestros escritores tienen fabulosos poemas cortos. Y en este trabajo que realizamos con los escritores potosinos, realmente encontramos maravillas de las que cada sesión iremos disfrutando a través de la producción de todos los señores escritores. Asimismo, tenemos una última descubrimiento, diríamos, por un poeta que es el director de Poetas del Mundo, cuya sede es Isla Negra de Chile. Él se llama Alfred Asís, que invita a todo el mundo a escribir y realmente elabora libros de 1000 poemas específicos para cada autor o quien esté de homenaje. Es así que él ha creado el Versasis, que consiste en hacer un verso corto, colocando una palabra, 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, 4 palabras, 3 palabras, 2 palabras, etc. Un juego así. Y dice, a Gabriela Mistral le dedicó este pequeño verso así. Maestra del valle, siempre fue nuestra, caminando por su calle, amada por sus letras, por su alma, sus retratos, que fueron calma. Es así que dentro de la variedad que tenemos nosotros de poemas cortos, ha sido una síntesis muy apretada, porque la maravilla que tiene no solamente Bolivia, Latinoamérica, en la producción de la lírica, es magnífica, es fantástica y es grandiosa. Deseo todo lo mejor, nuestro invitado especial de México, que nos dará mucha más luz al respecto, y nuestros poetas potosinos nos deleitarán con sus ejemplos patéticos de verso corto. Muy bien, voy a invitar a Ivette para la presentación respectiva. Adelante, Ivette. Efectivamente, muchísimas gracias por esa magnífica introducción. Ahora lo que me toca es dar la bienvenida, por supuesto, a un dilecto amigo, poeta, un gran escritor, con quien vamos a hablar precisamente de Efraín Huerta y los poemínimos. Es importante determinar, ¿es una poesía corta? ¿Es una poesía breve? En fin, tenemos mucho que hablar y quiero definitivamente presentar a don Federico. Él está ahora en sala. Vamos a esperar que pueda Cindy leernos su biografía para entrar con el saludo directamente. Cindy, por favor. Así es, pues Federico ha hecho muchísimas cosas, muy polifacético. Así que vamos a conocerlo. Federico Valentín Andrade, es licenciado en informática y nació en Veracruz en 1962. Es coordinador de Zona Sur de la Academia Nacional de Poesía, coordinador de escritores veracruzanos de Coatzacoalcos. Lleva 35 años como promotor cultural. Ha realizado varios estudios de diplomados, como son diplomado en la conservación y prevención y clasificación de los archivos históricos, diplomado en arte, cultura y sociedad, impartido por Conaculta, diplomado en promotor cultural, diplomado en creación literaria por la Universidad Veracruzana, diplomado de Porfirio Díaz, el caudillo y hombre, impartido por el Centro de Estudios de Historia de México, diplomado en Historia del Libro, diplomado en Arte Contemporáneo del siglo XXI. Y bueno, él nos puede dar un diplomado sobre cómo hacer diplomados, es un experto. Pero también su obra incluye leyendas, relatos, y como historiador, él dicta conferencias en universidades, para bachilleratos también, secundaria, primaria. Es miembro de los cronistas veracruzanos y miembro de cronistas de ciudades mexicanas.
algo que es muy, muy apreciado en México. Y como escritor, también escribe sobre temas culturales en diversos periódicos, como el Diario de Jalapa, Sol de Jalapa, Diario El Istmo, Diario del Golfo, En La Jornada. Y dentro de su trayectoria ha sido expresidente de la Asociación Historiográfica de Coatzacoalco, director de la Biblioteca José Alberto Ocampo y encargado del Archivo Histórico. También ha recibido premios y reconocimientos, como el Premio Xolosúchil en Crónica por el Ayuntamiento de Coatzacoalcos en 2017, y en reconocimiento por su labor en la compilación y preservación del acervo histórico regional en 2019. Y bueno, actualmente es catedrático y profesor en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y en la Escuela de Bachilleres Cristóbal Colón. O sea, una trayectoria muy, muy, muy completa. Así que, Ivette, damos paso a la entrevista. Efectivamente, bienvenido, querido Federico. Es importante darte la más grata acogida en este ciclo de plata, porque hoy nos toca hablar de un autor muy importante, como es don Efraín Huerta. Hoy, de manera especial, tenemos que hablar precisamente del Gran Cocodrilo. El Gran Cocodrilo, como ha sido apodado, este maestro entre los maestros, genio de la mofa y del sarcasmo, además silaoense, porque nació en Silao, Guanajuato. Estamos hablando de don Efraín Huerta, poeta del alba, crítico de cine y teatro, también periodista, por supuesto. Además, es importante decir que dentro de sus poemínimos, una gran creación, recurrió a la homofonía, a la sinonimia, a los refranes, a los dichos populares, etc. Bienvenido, Fede. Cuéntanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Realmente es un placer estar con ustedes en este segundo ciclo literario Letras de Plata. Mi agradecimiento a las anfitrionas, mi gran amiga, la doctora Ivette Durán Calderón, y a Leonor Pizarroso Sarabia. También a nuestra amiga de España, Cindy Capel Durán. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Bueno, ya que vamos a hablar del gran escritor Efraín Huerta Romo, él nació el 18 de junio de 1914 en Silao, Guanajuato, México, y falleció el 3 de febrero de 1982 en la Ciudad de México. Cuando fue joven, él se afilió a la izquierda y también al Partido Comunista Mexicano. También cuando era joven, pues se separaron sus padres, por lo que se vio obligado a mudarse a León y posteriormente a Querétaro. Realizó su carrera en la Ciudad de México. Se dedicó a escribir poesía desde muy joven. Fue animador de los cuadernos de Cocodrilo y en 1932 publica por primera vez su obra. En 1935 publica su libro Absoluto Amor y se dedica completamente a la escritura. Huerta pronto destacó como poeta y aunque quería dedicarse también a la abogacía y al arte, cuando comenzó a publicar se dedicó totalmente a la literatura, compaginando su pasión por las letras y el periodismo, colaborando con más de 20 periódicos y revistas. Él siempre apoyó con su poesía a la Unión Soviética, a Cuba, y también formó parte del taller de generación de poetas mexicanos y formó parte del Consejo Nacional
de Partidarios por la Paz. Como periodista, sus primeros pasos fueron en el Nacional y después en el Fígaro, hasta convertirse en el presidente de periodistas del cine mexicano. A Huerta se le debe el desarrollo, el estilo poético, poemínimos, coloquial y creativo, y una composición tan sencilla que es comparable con los haikus y los tanka, como un estilo poético bastante difícil de dominar y que pronto fue reconocido y imitado por sus propios contemporáneos. Pero les voy a comentar lo que este gran poeta decía de sus escritos. Durante mucho tiempo supuse con ingenuidad que estos breves poemas podrían ser algo así como epigramas frustrados. Error. Mi hija Raquel, de 8 años, al leer algunos, declaró lo siguiente: son cosas para reír. Poco después, en la casa de un famoso pintor, Octavio Paz, cuando tenía 58 años, definió que esta manera son chistes. Me alegró en extremo que, separados por medio siglo de experiencias y cultura, Raquelita y Octavio hubieran coincidido. A Efraín Huerta es considerado como uno de los grandes literatos y periodistas mexicanos. Él recibió, entre tantos premios, las palmas académicas del gobierno de Francia en 1945, el premio Javier Villaurrutia en 1975, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1976 y el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural en 1978. Pues los poemínimos es un género breve, inventado y bautizado por el poeta, destacando por su chispa, su humor, su creatividad. Sobre esta expresión, el propio Huerta escribió: creo que cada poema es un mundo y aparte. Bueno, efectivamente, es verdad, pero es que además aquí viene algo a colación, su poesía es contestataria. Además, contestataria de la poesía latinoamericana, eso hay que recalcar, porque ha estado a la altura de la antipoesía del chileno Nicanor Parra. Esto se destaca permanentemente en las diferentes coloquios, tertulias que se organizan, particularmente acá en México, querido Fede, porque los poemínimos, como bien tú decías, y el propio Huerta lo ha catalogado, pues son difíciles de hacer. Por muy fáciles que parezcan, son difíciles de hacer. Realmente no cualquiera los hace. Primero hay que saber escribir un poema. Posteriormente, que el poema trascienda. Y posteriormente, hacer un poemínimo que trascienda es otra cosa. Es lo mejor que le haya pasado a la poesía mundial. Efectivamente, porque de pronto él ha inventado primero el silogismo como tal, poemínimo, porque un poemínimo ya de hecho nos retrotrae a la idea de que estamos hablando de un poema pequeño, corto, breve, un mínimo poema, pero entonces tendríamos que hablar de un poemáximo, pero ya Leonor nos ha explicado de dónde viene precisamente poco a poco la sintetización, el hecho de ir volviéndose cada vez más cortos los poemas, adquiriendo categorías de subgéneros, y bueno, ahora resulta que estamos disfrutando de los poemínimos, que además, dicho sea de paso,
tienen un mensaje. Los de Efraín Huerta tienen un mensaje muy particular porque son sarcásticos, encierra hilaridad. Además, él se ha caracterizado al escribir sus poemínimos por ser disfrásico, es decir, que cambia el sentido autoengañándose verbalmente, pero definitivamente busca siempre la afinidad fonética. Haciendo esta explicación, dime tú, Fede, también sé que dentro de tu investigación has descubierto que algunos escritores mexicanos están categorizando la poesía de Huerta dentro del verso libre breve. Cuéntanos qué has descubierto. Pues no es que la estén categorizando, simplemente hay tal vez algunos escritores que así la consideran ellos, pero realmente es muy difícil hacer un poemínimo. Hasta ahorita, hasta sus 107, que es su aniversario, realmente no ha habido nadie que lo iguale. Definitivamente. Y esto ya a manera de que se va expandiendo los poemínimos, obviamente que van a surgir una serie de autores que van a comparar su poesía, van a intentar obviamente imitar, poder crear, ir creando, dar continuidad, y a su hijo, el hijo de Efraín Huerta, precisamente hizo una compilación de todos sus poemínimos y los había extractado precisamente en el libro El Gran Cocodrilo, que luego ya lo vamos a ir viendo, justamente que encierran parte de los poemínimos que hemos ido poniendo en imágenes, porque él parte de un refrán, parte de un dicho popular, parte de un pensamiento, parte de algún albur mexicano, definitivamente, para poder crear sus poemínimos. Hablando de los albures, tú cuéntanos para que nos entiendan qué es un albur mexicano, por qué se ha basado en un albur muchas veces, Efraín Huerta, querido Fede. Pues son expresiones mexicanas que la llevamos a diario. Decimos cosas hermosas a las damas, ¿cómo se llama? Pero sin, sin que proceda a más cosas, ¿no? Y yo creo que es una expresión tan popular, era una expresión tan popular porque ya no se puede hacer un piropo a una dama, ahora ya está prohibido. Anteriormente sí lo hacían muy seguido. Hoy ya no es así, pero vamos a hablar sobre el poemínimo, que Exacto. no es nada más, ¿cómo se llama? Una frase, digamos, tiene que llevar una secuencia, tiene que haber una creatividad. En pocas palabras, en pocas palabras, eh, nos va a decir muchísimas cosas. Muchas veces nosotros como escritores escribimos poemas cortos, pero no se compara como un poemínimo, en nada, en lo absoluto, vaya. Es totalmente diferente y sobre todo que trascienda. Efectivamente, por el mensaje, además, por ese cambio, el juego de palabras, el hecho, lo que había manifestado hace un rato, el ser disfrásico, además, utilizar la homofonía y la sinonimia, que es fundamental para poder, además, usar esos recursos. Se necesita creatividad. Ahora mismo estamos leyendo algunos donde dice: hoy amanecí dichosamente herido de muerte natural. Salvajez. Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. O sufro bonitamente, líbreme Dios de los malos sufrimientos. O el otro que llama alegría y dice: ahora aprendo tanto a sobrevivir como a sobrebeber. Entonces hay que tener esa creatividad y la capacidad de entender estos poemínimos para lanzar el mensaje que se quiere lanzar. ¿Cuáles has preparado tú, Fede? ¿Cuáles tienes a mano? Léenos, compartamos, por favor. De hecho, no preparé porque precisamente Vamos como con es, digamos, no preparé por lo siguiente, porque es también parte de que nuestros amigos que nos están escuchando, pues vean la obra de este gran autor, Efraín Huerta. Y efectivamente. realmente para nosotros es un honor, un placer que Efraín Huerta Romo pues, hiciera este género literario. Vaya.
Efectivamente, tenemos más. Mira, nosotros hemos preparado algunos. Aquel que dice amenaza. Bienaventurados los poetas pobres, porque de ellos será el reino de los suelos. Otro que dice, por los siglos de los siglos, amén, amén, perdón, por los siglos de los siglos, amén, así, sin tilde. Entonces, este tipo de poesía, este tipo de poemínimos definitivamente necesitan muchas veces ser releídos. Sabemos que se está ahora reeditando más y más los libros porque no se pueden ir creando. Se albergaba la esperanza de que habían algunos poemínimos inéditos, pero creo que ya se ha publicado todo. Fede, ¿tú has sabido alguna novedad con respecto a más poemínimos? No, pues su obra de los poemínimos son 50 poemínimos que nos dejó Efraín Huerta Romo. Él nos dejó ese legado cultural a la humanidad más que nada. Efectivamente, es así, querido Fede. Ahora bien, sabemos que también se han estado haciendo algún tipo de coloquios, tertulias, y se estaba pensando en hacer una cátedra sobre los poemínimos de Efraín Huerta. ¿Cómo van esos avances en las diferentes universidades a nivel académico? Bueno, es que realmente, bueno, se pueden lograr tratar de imitar a esos poemínimos, pero realmente no veo quién los pueda superar o igualar. Hay muchos poetas a nivel nacional, internacional, que han tratado de hacer una copia de él, pero para nada, no se compara. No hay comparación absoluta, vaya. Y en la cuestión académica, pues, si nos dan las herramientas necesarias en las instituciones educativas para hacer, digamos, un poema, ya sea en estructura, un verso libre, pero para hacer un mínimo, realmente nos falta preparación académica. Pues sí, nos faltaría preparación académica o tal vez un poco de buen humor, un poco de sarcasmo, porque ya bien él se lo ha catalogado como el genio de la mofa y del sarcasmo. Entonces debemos recurrir al buen humor también a la hora de querer escribir un poemínimo. ¿Tú qué dices? Pues sí, sobre todo tener una mente abierta y muy creativa, y sobre todo eh, tener un amplio repertorio de las letras, porque Efectivamente. no cualquiera podría hacerlo. Este que no tenemos ahora mismo en pantalla, que nos dice, viejos maestros de marxismo, no los puedo entender. Unos están en la cárcel, otros están en el poder. Entonces, existe siempre esa mezcla de reivindicación social, política, crítica. Además, es importante también recordar que él, en un momento dado, ha sido un gran, ¿cómo puedo decir?, amalgamador. Decían siempre que su poesía amalgamaba la soledad, la vida, la muerte, la rebeldía, la lucha contra la injusticia. Y definitivamente es así. Siempre ha partido de una frase célebre, ha partido de un poema para poder, obviamente, hablar, para poder crear sus poemínimos. Aquí con las imágenes que nos está apoyando Cindy. La anterior, por favor, Cindy. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de poemínimo de un refrán. El refrán dice, salida la mercancía, no se admite reclamación. Y él crea su poemínimo que titula Mercadotecnia. Salido el poema, no se admite reclamación. O sea, es ingenio simplemente lo que él tiene, y así como este tenemos muchos más ejemplos, vamos pasando. Y decíamos que utiliza el tema de los refranes. Agua que no has de beber, déjala correr, es el refrán. Y es la lección que aconseja no involucrarse con aquello que no se puede afrontar. O el otro que dice al nopal no lo van a ver solo cuando tiene tunas, o el flojo y el mezquino recorren 2 veces el camino. En base a estos refranes precisamente es que nuestro querido Efraín ha ido creando los poemínimos, dejándonos lecciones de vida. Esto es fundamental. Asimismo, querido Fede,
debemos recordar que en algún momento, cuando en su faceta de periodista, él también ha introducido el poema. Pero el poema como tal aún no tenía inventado los poemínimos, y definitivamente él ha sido un precursor de las revistas literarias. Lo ha sucedido don Octavio Paz, y se ha ido recuperando todo su trabajo, y de pronto él mismo se dio cuenta que toda su vida estuvo escribiendo poemínimos. Esto es fundamental. Él mismo no sabía la categoría que había inventado. Tenemos otro que dice amenaza. Bueno, este ya lo habíamos leído. Bienaventurados los poetas pobres, porque de ellos será el reino de los suelos. ¿Verdad? O el otro que dice, la verdad, yo no soy poeta. Soy un poeta saurio. En fin, este tipo de ejemplos, querido Federico, nos hace reflexionar, y ojalá que pueda ser emulado, no imitado, pero mínimamente emulado por diferentes poetas jóvenes actuales. ¿Hay alguno en México que esté intentando últimamente escribir poemínimos? ¿Tú tienes alguna noticia? Por el momento no. Sé que hay una escritora, y por cierto, creo que es veracruzana, que está haciendo algo parecido a un poemínimo. ¿Con buenos resultados? Bueno, eso sí, no te lo puedo asegurar, porque Pues no es, la verdad, no es tan sencillo realizar este tipo de trabajo. Si de por sí escribir es difícil, y sobre todo difícil es cuando uno hace un poema que trasciende, nos cuesta mucho trabajo, digamos, porque no lo que hacemos trasciende. Efectivamente, esa es la gran labor de todo poeta, intentar que su poesía trascienda y que pueda transmitir diferentes sentimientos, diferentes momentos, además, porque hay un detalle muy particular en Efraín Huerta de manera especial. El momento histórico que le ha tocado vivir, obviamente también le ha permitido crear a nivel político, a nivel contestatario, como decíamos, su material. Esto es indudable. Los Hombres del Alba, su obra emblemática también, que nos ha dejado una gran lección, pero hoy no estamos hablando de la obra en sí de Huerta, sino de sus poemínimos como una figura literaria novedosa, interesante, que entraría en la categoría, obviamente, de un subgénero de poesía. Así es, querido Fede, yo te agradezco mucho. Quiero hablar de ti un poquito antes de que entremos a las preguntas, obviamente primero de las contertulias y luego abrir tribuna, pero yo quiero recordar que Fede Andrade, que es tu nombre artístico además, ¿no? De poeta, claro que sí, es coordinador de los escritores veracruzanos y de Coatzacoalcos. Además, nos va a hablar en una próxima entrevista de sus 35 años de trayectoria como promotor cultural. Estás lleno de anécdotas, lleno de experiencias, y vamos a seguir hablando. Además, has tenido mucha participación de lo que es la actividad literaria, lo sigues haciendo, además siempre trabajando en pro de la mujer, lo cual te lo agradecemos. Has estado participando y participas en eventos tanto locales, nacionales e internacionales. La verdad que tu poesía es magnífica, tu prosa también, y es interesante. Por otro lado, ser licenciado en informática te da un plus especial porque manejas muy bien el tema de las redes sociales. Aquí tenemos una parte de todo lo que nos vas a contar en una próxima entrevista, querido Fede, pero sí te quiero agradecer a nombre de toda la sala este aporte que nos haces como mexicano, como defensor de otro mexicano tan bueno como ha sido don Efraín Huerta y sus poemínimos. Cuando tengamos más novedades y gente que pueda ir escribiendo y descubriendo su arte para poder crear poemínimos, los vamos a ir compartiendo. Muchísimas gracias, Fede. Dejo abierta las preguntas de las contertulias. Leonor, adelante, por favor. Pues antes de que Leonor haga su pregunta, a mí me llama la atención algo crucial para hacer un poemínimo, que es escoger tu referencia, escoger o más bien considerar qué es lo que ha trascendido o qué es lo que la gente piensa que ha trascendido para
elaborar tu poemínimo. Creo que ahí reside la dificultad de tener un poemínimo que cumpla con todas esas características que habías mencionado. Que transmita un mensaje, que sea mordaz, que cumpla la función de un poemínimo. Entonces mi pregunta es, Federico, a la hora de tú leer la obra de Efraín, específicamente los poemínimos, ¿qué referencias usa más él? ¿O es alguien muy versátil? Porque por ahí he visto alguna cita, algún científico, refranes, pero también cosas de su creación original. Entonces, ¿qué referencias son las que abundan en los poemínimos de Efraín? ¿Cuál es tu opinión? Y con todo gusto te voy a comentar algo que se nos olvidó y es algo espontáneo. Indudablemente que eso le da un toque diferente y lo hace diferente este género literario. Algo espontáneo, el que, sobre todo, como lo dije, hay que tener una mente abierta, hay que ser muy creativo. Si como escritor uno es creativo, bueno, hay que tener lo doble de creatividad para hacer los poemínimos. Sobre todo, ser espontáneos. Él, él le encantaba caminar en la Ciudad de México, a Efraín Huerta. No se quedaba en un lugar, él iba a muchos lugares y conocía a muchísima gente, le encantaban muchas cosas de la cuestión popular. Claro, y le sacó muchísimo provecho. O sea, un refrán ya no solo queda como una recomendación, sino como una queja, como una protesta, como una declaración. Y eso también es muy valioso porque enaltece otro tipo de saberes o cultura que compartimos. Así que muchas gracias. Leonor, por favor. Bien, muy complacida, decía, de escucharlo y aprender bastante. He tenido la oportunidad de leer algunos de sus poemínimos y de verdad, en la brevedad en la que presenta él, a través de dos premisas en realidad, ¿no? El razonamiento lógico e interpretativo, que más tarde se concluyen en uno solo. Entonces, yo por lo menos recuerdo algo, dijo él: lo que yo hago es de demonio público. Lo correcto es de dominio público, ¿verdad? Bueno, además de sacar espacios de hilaridad, ¿usted considera que esa brevedad de 3, 4, 5 palabras, considera que la interpretación pueda ser de 5 estrofas, 4 o 3? Totalmente, sí, porque cuando nosotros, y le voy a contestar como escritor, nosotros cuando eh, escribimos un poema corto y pues a veces no es tan corto, simplemente queremos, cuando lo estamos corrigiendo, queremos que llegue a la gente y sobre todo cuando Efraín Huerta Romo hace este género literario que en tan pocas palabras nos dice mucho. Realmente nadie, nadie, eh, lo puedo decir así abiertamente, que nadie lo había hecho. Realmente es inédito lo que él hizo. Y de hecho, si conocemos o vemos un poco de
su trayectoria, pues ni él sabía lo que tenía. Muchas gracias. Efectivamente. Bueno, yo le agradezco, disculpe, Ivette, yo agradezco mucho y la verdad que el lector es el más beneficiado de que, porque la capacidad de interpretación está en el corazón y la mente del lector. El sarcasmo puede llegar profundamente a una reflexión, a un cambio. Más de gozar un poco por la parte de la lectura. Sin embargo, estos poemínimos, hermoso, lindo trabajo, irreplicable, como usted dice. Sin embargo, aspiramos que los que vengan detrás de nosotros, sí, tengan este incentivo de procurar hacer. Nunca vamos a nivelarlo con el señor Huerta, jamás. Sin embargo, puede adquirir su estilo. Y Letras de Plata tiene ese objetivo, querido Fede, de promover siempre la lectura, la escritura, a través del entorno en que nos manejamos todos los de sala, el entorno de cada uno. Muchas gracias. Efectivamente, gracias, Leonor. Fede, la verdad es que ha sido un momento magnífico para poder conocer una pequeña parte de lo que es la faceta literaria de nuestro querido Efraín Huerta. Lo que yo pretendo es llevar a Bolivia y tratar de que a través de que Conaculta, con este convenio que hay de exportación e intercambio cultural entre México y Bolivia, se pueda también incluir a este listado los libros, los poemínimos de Efraín Huerta. Gracias, Federico. Tus palabras al finales no van a ser ahora, sino cuando abramos la tribuna abierta para que la gente interactúe contigo. ¿Algo más que agregar con respecto a Efraín? ¿Cómo no? Con todo gusto. Gracias, amiga Ivette. La verdad que como mexicano me siento con un gran honor conocer las letras de un gran poeta que nos dejó un gran legado cultural para la humanidad. La verdad que ahora sí hay que conocer a este gran autor y darle el reconocimiento que debe de tener este gran poeta. Efectivamente, muchísimas gracias. Nos vemos ya en el sector de preguntas cuando abramos el micrófono a la tribuna. Gracias, Fede. Hasta pronto. Vamos a continuar, queridas amigas y amigos, con el tema de nuestro ciclo. Y ahora vamos a dar paso, obviamente, al sector de divulgación científica. ¿Qué sorpresas tenemos hoy para hablar de cosas cortas, poesía y ciencia, algo largo, algo corto? Eso nos va a explicar precisamente Cindy. Adelante con divulgación científica, Cindy. Muchas gracias. Pues hoy voy a tocar un tema que para mí es la intersección de muchas cosas que son de mi interés, pero que de nuevo hacen énfasis en esta relación complementaria entre la literatura y la ciencia, que muchas veces no ha sido solo complementaria, sino sinérgica. Como pueden ver aquí, yo, además de ser bióloga, me dedico a la traducción. Y no solo a la traducción científica, sino a la traducción de algunos textos literarios. Y la conjunción de la traducción y la ciencia abren un mundo de posibilidades infinitas que me hacen valorar muchísimo cómo y qué se escribe. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a apreciar el día de hoy. Y empecemos con un pequeño ejemplo de la relación entre poesía y ciencia. Y casualmente iba a empezar con Copérnico y hoy es su natalicio, ¿no? El aniversario de su natalicio, pero él pues nació hace muchísimo tiempo. Sin embargo, él está presente en la historia de la ciencia y lo va a estar. ¿Por qué? Porque gracias a él
tiene lugar la revolución científica y él específicamente inicia la revolución copernicana. Y pongo aquí una pequeña cita, valga la redundancia, que dice citas bíblicas versus demostraciones matemáticas. Es decir, a la hora de escribir, los científicos se veían en la disyuntiva de usar sus escrituras como un arma en contra de lo establecido, en contra de lo dogmático, en contra de lo tradicional. ¿Por qué? Porque los científicos tienen una capacidad de abstracción no superior, sino bien utilizada. Como saben, espero que sepan, si no lo van a aprender ahora, Copérnico fue el que nos introduce al infinito. Es decir, él es capaz de poner al Sol en el centro de todo el universo, llevándose por la borda todo lo que se pensaba que era el orden establecido. Copérnico tiene una biografía muy bonita, contada por Isaac Asimov, dentro del libro Momentos Estelares de la Ciencia, que es una recomendación personal. Y en él nos cuenta todo lo que Copérnico tuvo que pasar para demostrar o intentar demostrar que lo que él observaba era cierto. Entonces, el simple hecho de resumir lo que él hizo es un poema en sí. Muchos resumen su labor como que fue el hombre que detuvo el sol y movió la tierra. O como puse aquí en pantalla, antes de él la tierra lo era todo. Entonces, sin necesidad de saber astronomía ni física, con estas dos frases podemos entender la trascendencia de su descubrimiento. Pero bueno, aquí lo importante es observar esta capacidad de abstracción de lo intangible, de lo abstracto, que Copérnico es capaz de dejar en la historia de la ciencia. ¿Cuál fue la repercusión? Pues que toda esa abstracción se volvió matemáticas. Se volvió matemáticas con Isaac Newton. Isaac Newton, como pueden ver en la imagen, pues se dedica a la física, a las matemáticas, a la óptica, a la filosofía, a muchísimas cosas. Y una de ellas, pues por supuesto, siguió con la fascinación por el espacio, por los planetas que Copérnico abrió al mundo. Y simplemente lo transformó en leyes matemáticas, en fórmulas, en cálculos. Pero Newton también es autor de frases históricas, o que, como nos decía Fede, han trascendido y por ende podrían ser material para poemínimos. Algunas frases que se le atribuyen a Isaac Newton pues no se pueden comprobar que las haya dicho él, pero otras sí, porque pues Isaac, aparte de matemático, era un asiduo escritor también de sus diarios. Y nos compartió frases como: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestiales, pero no de la locura de las personas. O tienes que hacer las reglas, no seguirlas. Entonces, este tipo de frases trascienden en la historia, no solo por su verdad, sino por quien las dice. Entonces, Isaac Newton no es cualquier personaje en la historia, sino que es un hombre fascinado por el universo, que complementó esa semillita que había dejado Copérnico varios años antes. Obviamente me estoy saltando muchos otros partícipes de esta revolución astronómica, pero bueno. Yo menciono estos dos para llegar al siguiente, y espero que este sí, como escritores y lectores, les sea más conocido, que es Edgar Allan Poe.
Como la licenciada Leonor mencionó, a la hora de pensar en poesía, también debemos pensar en prosa. Eureka fue un texto que yo tuve la oportunidad de aproximarme gracias a la traducción de Julio Cortázar. Y si bien Poe era un poeta, un cuentista, un narrador, él sentía una gran fascinación, al igual que los anteriores autores, por el universo, por descifrar su origen, por saber cuáles eran sus posibilidades. Y en un momento muy oscuro de su vida, en el que había perdido a su esposa, en el que estaba solo, se encerró en sus pensamientos para intentar resolver estas preguntas que son netamente científicas. Pero él decide hacerlo pues usando un poema en prosa. Y de hecho así es como subtitula su libro. Eureka, un poema en prosa. Y en medio pongo aquí la portada en español. Y como ven, el traductor de esta obra es Julio Cortázar. Julio Cortázar, él se define antes que escritor, se define como traductor. Y él tuvo la suerte o la osadía de ser el traductor de Edgar Allan Poe, no solo para esta obra, sino para otros cuentos y otras obras en prosa. Y me gustaría citar una frase de Julio Cortázar para que vean lo importante que es traducir un texto que tiene tantas variantes, tantas aristas, que es un poema que trata de astronomía, que viene de un escritor que ha tocado otros géneros. Entonces Cortázar nos dice: yo le aconsejaría a cualquier escritor joven que tiene dificultades de escritura, si fuese amigo de dar consejos, que deje de escribir un tiempo por su cuenta y que haga traducciones, que traduzca buena literatura. Y un día se va a dar cuenta que puede escribir con una soltura que no tenía antes. Entonces, ¿qué tiene este libro que ha necesitado que alguien como Julio Cortázar, y no un científico, no un escritor académico, lo haya tenido que traducir? Pues bueno, por un lado tiene una muy buena dosis de ciencia, porque si bien Isaac Newton, que nos dio todas las fórmulas matemáticas, todas las teorías para intentar descifrar el universo, había empezado a darnos una idea más tangible, había muchos vacíos que él no podía llenar. Y que increíblemente Edgar Allan Poe, con lenguaje cercano, con metáforas sencillas, con el vocabulario que podría usar un escritor, sorprendentemente pudo explicar. Y hay dos formas preciosas en las que describen lo que intenta hacer esta obra y lo denominan como el poema que se adelanta a la ciencia o el poema que descifró al universo. Edgar Allan Poe tenía mucha fe en esta obra, pero su entorno no. Y él llega a declarar que esta obra iba a tener una trascendencia descomunal, pero en los siguientes 2000 años. No han tenido que pasar 2000 años, de hecho tan solo 60 años después, ideas como el Big Bang o una partícula primordial que se mencionan en esta obra empiezan a trabajarse y a descubrirse. Y conforme se han ido avanzando en descubrimientos astronómicos, hay reminiscencias en este poema, tanto de conceptos, de fenómenos, etc. Entonces, yo quiero que este libro sea
considerado una obra de arte, un poema, algo artístico, porque no está basado en el método científico y no debe ser juzgado como una obra científica. Y a manera de conclusión, a mí me gustaría ensalzar los poemínimos también y su relación directa con estos postulados, estas fórmulas matemáticas, porque estas breves fórmulas lógicas, estas leyes de biología, de química, de matemáticas, deben ser considerados al nivel de la poesía por su poder transformador, porque son capaces de cambiar la historia, de cambiar cómo vemos el mundo, de abrirnos al infinito, como lo hizo Copérnico, gracias a la abstracción, a imaginarnos mundos que no existen, pero en el papel podemos hacer que existan. Y bueno, como les dije, son fuente de poemínimos, así que no tengan miedo de acercarse a lo que dijo Copérnico, a lo que dijo Isaac Newton, y quizá pueden empezar por Poe, que sería algo más cercano a un escritor o a un lector lego. Así que espero que hayan aprendido mucho y que les sirva para inspirarse a escribir poemínimos. Muchas gracias, Yvette, te cedo la palabra. Efectivamente, muy enriquecedor. Es sorprendente cómo puede la historia de la ciencia, en realidad, analizada desde otra óptica, mostrarnos la belleza de la poesía, de la prosa, de la literatura y dar pie, como bien decía Cindy, a que se pueda escribir unos poemínimos magníficos a quien se atreva a hacerlo, además, porque esto no es tan fácil. Muy interesante, definitivamente. Si alguien tiene algo que comentar, lo vamos a hacer con la tribuna abierta también. Cindy, muchísimas gracias. Ya como conclusión, no sé si tienes algo que agregar. Pues el mismo autor en el prólogo pide al lector que esta obra sea considerada un poema, como leemos al final. Solo como poema deseo que sea juzgada esta obra después de mi muerte. Y Edgar Allan Poe murió 3 días después de publicar esta obra. O sea que a mí me impacta el libro Eureka y no es de los más conocidos de Poe, así que los invito a que se aproximen a él. Magnífica, magnífica realmente la sugerencia y obviamente va a ser muy bienvenida menos. Gracias, Cindy. Nos vemos en la tertulia abierta. Pues bien, vamos a dar paso a la licenciada Pizarroso para que nos presente a nuestra siguiente invitada. Adelante, señora Leonor, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tengo el placer de presentar a Erika Uyuni Hinojosa, una escritora potosina que es maestra de literatura y lenguaje y tiene una producción literaria fabulosa, considerada como la poesía del verso libre, por lo menos dentro de lo que cabe su libro. Tengo la oportunidad de mostrar de ella. Sin embargo, querida Erika, usted tiene la palabra. Siéntase cómoda, usted está en su casa porque va a hacer lo que más disfruta hacer. Bienvenida al evento. Vamos con el saludo, querida Erika, para que luego pasemos a tu semblanza. Muy buenas noches, querida Ivette, que está en México, a mi querida licenciada Leonor Pizarroso, a Cindy, a este gran personaje que el día de hoy nos ha graficado bastante bien sobre los poemas cortos y mínimos, al señor Federico Andrade y a todas las compañeras de letras que se han hecho presentes el día de hoy. Desde acá de Villamontes, un saludo enorme para todas ustedes y lleno de todo mi cariño. Cindy, por favor. Pues muchas gracias a ti, Erika. Vamos a conocerte un poquito más para pasar a deleitarnos con tu arte. Pues bueno, tenemos hoy a Erika Uyuni Hinojosa, boliviana, potosina, es maestra de literatura y escribe desde niña.
Toda su vida ha estado inclinada al arte, porque se dedica a otra de sus pasiones, que es el teatro. Y de hecho dirige el elenco de teatro juvenil Macondo Art ETG en Viñamontes. Y a esta disciplina le entrega gran parte de su tiempo participando en actividades teatrales. Además, escribe guiones de teatro, tales como Pregúntale a Alicia, obra adaptada de un diario, Te los cantaré, te los bailaré, comedia en 3 actos, entre otros. También ha participado en la tertulia poética internacional Reyes de la Tertulia 2019 de Villamontes para el Mundo, donde obtuvo mención especial. De la misma manera, participó de la segunda versión de la misma. Actualmente reside en Villamontes, Tarija, y ella, la cito, ella nos dice: escribo para no morir nunca, pues mi cuerpo envejece cada día. Sin duda mi corazón en algún momento dejará de latir, pero mis versos seguirán de pie, y en la trinchera vivirán más que nunca. Preciosa, preciosa cita. Muchísimas gracias, Erika. Adelante. Bien, voy a leer algunos poemas breves. Antes de que me comentara mi querida Ivette acerca de este género que yo realmente desconocía, pero que el día de hoy realmente he quedado unida y bastante impresionada de todo lo que en pocas palabras puede significar todo un concepto. Tengo acá uno que se llama Roma no se hizo en un día, y dice así: Roma no se hizo en un día, pero el veneno de las lenguas no entienden de filosofía. ¿Por qué escribo esto? Resulta de que como soy maestra, lidio con jovencitos que a veces tienen baja autoestima, y como anécdota, uno de mis estudiantes, que ahora resulta ser uno de los que está empezando a escribir, no quería mostrarme un trabajo. Me dice: profesora, está feo, pero lo valoraré yo soy la profesora, yo voy a decir si está bien o mal. Y él me dice: no, mi tía ha dicho que esto no sirve. Entonces, cuando empiezo a leer realmente el poema, tenía todo el sentido del mundo, solo que era, bueno, les hice hacer una técnica, y tal vez probablemente por eso la tía no lo entendió, pero él se sentía en el suelo. Entonces comprendí que a veces es más fácil destruir que construir, y a uno mismo a veces le cuesta aceptar que tiene cosas buenas y decirlas, ¿no? Entonces me nació escribir esto, ¿no? Roma no se hizo en un día, pero el veneno de las lenguas no entienden de filosofía. Bien, tengo otro que este poema corto está inspirado en una historia real de una violación. Un poquito para graficar. En Villamontes yo trabajo con 2 contextos bastante diferentes. Por la mañana y la tarde trabajo con un colegio particular, donde tengo el elenco de teatro y clubes de libro. Por la noche trabajo con estudiantes en situación de calle, que son realidades bastante opuestas. Y bueno, como docente a veces uno se convierte en confidente y le toca escuchar historias realmente tristes, a veces a tal grado que yo llegaba a la casa y me ponía a llorar. El único desahogo que yo tengo es escribir, porque a veces llego muy tarde, 11 de la noche más o menos, y no se puede conversar mucho en la casa. Entonces me nació este otro poema corto que dice así: una noche de junio se mató una tierna mariposa, mas la realidad quedó impotente al ver que todos se bañaron en su sangre. No hubo ley, no hubo nada, solo gritos sacudieron las alas de la mariposa. Entonces sinteticé un poco ahí el sufrimiento de la niña al contarme. Otro de mis, de mis temas a la hora de escribir es la mujer, y siempre he pensado y he dicho, es una lucha constante ser mujer. Entonces me nació esto. ¿Crees que pones el dedo en la llaga cuando me llamas mujer? No te apures, es apenas la mecha que enciende la llama. ¿Esto qué significa? Que mientras más escucho, bueno, las frases acá en Bolivia, un sistema bastante machista, dice, es mujercita, mujercita es, ¿no? Entonces, para algunos roles específicos. Entonces, por eso me nació este poema corto, que es más una protesta, ¿no? De pensar que a veces la mujer, ese
ese ser débil, a veces tal vez callado, pero si en realidad uno se pone a pensar, las mujeres siempre hemos estado luchando y al pie de la trinchera, y creo que hemos sido la vanguardia, ¿no? En todo tipo de contexto. Entonces, por eso es ese poema. Otro tema que me apasiona y pienso además que es el objetivo de todo lo que hago son las palabras. Como mencioné a un principio, las palabras tienen mucho poder, tanto como para construir como para destruir. Entonces, gran parte de mis poemas, no solo los cortos, sino de mi producción literaria, están dirigidos a las palabras. Y dice así: las palabras se armaron de todo el valor que guardaron por años, y fueron fusiles rebeldes, francotiradores en marcha, y ahogaron con sus tiros los silencios, cuando hago referencia a la rebeldía. Bien, como madre muchas veces me he sentido sola, sobre todo en la pandemia, que ha sido un golpe creo que para todo el mundo. Yo tenía a mi hija lejos, ella trabaja, entonces no podía quedarse en casa. Y un día me fui en llanto y escribí esto. Cuando la lluvia se cansó de inundar mis pupilas, se fue a hacer nudo en mi garganta, porque ya no podía contener las lágrimas de saberla lejos y sin saber si está bien o mal. Entonces me conmovió, y como no podía sacar, la verdad, que el nudo o decir algo, porque bueno, mi esposo también estaba en primera línea, él es militar, salía todas las noches a patrullar y a veces quedaba sola. Entonces decía, ¿no? Cuando la lluvia se cansó de inundar mis pupilas, se fue a hacer nudo en mi garganta. Y bueno, la pandemia nos ha hecho escribir tantas cosas, y un día ya casi al borde de la oración también escribo y digo: de pronto el mundo tembló, empezó a romperse en 1000 pedazos, y doblamos rodillas ante un enemigo totalmente desconocido. Pero bueno, no sabíamos nada de la pandemia, cómo atacar, qué hacer, y bueno, fue una crisis al estilo de una guerra, prácticamente una guerra en realidad, que estamos alertas de que si nos va a llegar o no la bala o bueno, el cañón. Lo sentía más o menos así, y nació esto. Creo que en algún momento también todos recurrimos a Dios, y más cuando estamos al borde de la desesperación, que creo que hemos pasado momentos así en todo este proceso. Escribí también una noche de desahogo y demás, cuando ya no sabía qué hacer, por así decir. Apiádate de mí, Señor, que estoy en Getsemaní. Apiádate de mí, que estoy en el monte de los olivos. Apiádate de mí, Señor, que mis lágrimas han bañado el mar rojo. Y bien, este otro que voy a leer tiene que ver un poco con lo que hacemos los poetas. Entonces, dice así: los poetas somos rebeldes con causas profundas. Amamos sin reparo, amamos más allá de la piel. Amamos la rebeldía del ser, nuestra filosofía, la poesía, nuestra inspiración, el amor, y nuestra bandera, la libertad. Y bien, estando lejos de mi tierra, créanme que muchas veces añoro Potosí. No es tan fácil desprenderse de un lugar que has crecido, has pasado tu infancia. Yo viví justo en las faldas del cerro. Mi padre es ingeniero de minas, y justo donde actualmente hay un mirador en Potosí, era mi casa en la infancia. Era una casa bastante extraña porque se escuchaban ruidos, y bueno, decían que alguien había fallecido en esa casa y nadie quería vivir, pero a mí me parecía mágica, ¿no? Entonces, en algunos momentos cuando escucho noticias de Potosí, me da impotencia al saber que a un pueblo, a un monstruo que ha dado tanto, no solamente a Bolivia, sino al mundo entero, le sucedan tantas injusticias, ¿no? Entonces escribo dos poemas que voy a leer a continuación. En las entrañas de tu centro hacía remolino el fuego. Como eran tan fuertes, le puse el nombre de libertad. Y aquí este otro
que también me vuelve a llamar, es el llamado que a veces yo les digo en casa, he soñado con Potosí, es el llamado de mi tierra y tengo que ir. Y dice así: estar en casa nuevamente, acariciar tu canto en quena dulce, oír tu voz chiriguairita, latir abrazada a tus entrañas con la nostalgia por testigo. Los recuerdos son padrinos que siempre me hacen volver. Esa es la sensación que tengo cuando vuelvo a mi tierra, porque son los recuerdos que me llevan a él, es una conexión única que tengo y bueno, eso me inspiró. Este otro dice: es un estruendo en el mundo fue tu nombre sin par. Un metal frío y vacío ahora se escucha en tu palpitar. En el silbido del viento a veces te oigo murmurar. También dedicado a mi querido Potosí. Y acá, a veces las mamás perdonan todo a los hijos. Cuando leí este poema en otro evento pensaron que era un poema de amor, pero en realidad es de una madre cuando se refiere al amor de su hijo. Y dice así: eres la espina más dulce que se clavó en mi pecho. No importa que sangre. No sé si tengo tiempo para algo más, para un poema más. Por supuesto, claro que sí. Y quiero cerrar con este poema que dice así. Bueno, mis temáticas son relacionadas al amor y quería, bueno, cerrar mi participación con esto. Y dice así: te dibujo en mi mente, mientras voy lloviéndome en tu piel, acurrucado a tu pecho, vuelvo a nacer. Con esto quiero terminar, agradecer enormemente a Ivette, a la señora Leonora, Cindy, que sé que no es muy sencillo el trabajo que hacen. Y aparte el esfuerzo de reunir, estar siempre constante, como yo siempre pienso cuando la veo, Ivette es una soldado que está en la trinchera, en vanguardia, en primera línea, tratando de difundir no solo escritores de Potosí, sino de que en cada encuentro nosotros podamos aprender. Creo que humildemente yo salgo totalmente reconfortada de todos estos eventos porque aprendo algo nuevo cada vez que asisto. Entonces quiero agradecerte de todo corazón, no solo por la oportunidad, sino porque nos permites aprender y unirnos de muchas cosas que obviamente nos sirven en nuestra carrera literaria. Un abrazo enorme y nuevamente mil gracias. Las gracias a ti, querida Erika. Vamos obviamente a cerrar esto haciéndote la pregunta de rigor. ¿Te sientes preparada para escribir poemínimos? Esta noche me sentí un poco intimidada porque, bueno, no sabía que escribía. Estas cositas que escribo, decía yo, estas cositas, mira, Ivette, era en un momento de espontaneidad, ¿no? Hace rato decía el señor Federico Andrade que la espontaneidad es una característica de este tipo de género. Sí, me siento no preparada, sino animada, porque creo que tengo que prepararme más, pero me ha encantado, de verdad, me ha encantado. La verdad que he quedado fascinada porque yo, o la verdad, no conocía mucho sobre este género hasta que tú me comentaste. Y obviamente yo las escribía por algo espontáneo, por algo que me nacía como un desahogo, pero me ha maravillado, así que estoy muy decidida a seguir investigando, a aprender y a prepararme. De eso se trata, Erika. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta un nuevo encuentro. Pero no olvides que vamos a abrir el micrófono más tarde. Y bueno, pues ahora lo que sí me corresponde es obviamente disfrutar de la presencia de otro gran amigo desde Villazón, Juan José Montalvo Ortiz. El permanente tertuliano, definitivamente es magnífico amigo, gran poeta, el músico. Cindy, por favor, preséntanos. Efectivamente, él no se pierde ninguno de nuestros ciclos. Hay que felicitar esa constancia, así que se merece el espacio que le vamos a dar aquí. Nos va a enseñar muchas cosas, así que vamos a conocerlo. Pues Juan José Montalvo Ortiz es médico de profesión. De nuevo yo hago énfasis en que ciencia y literatura no están peleadas. Es fundador del Colegio Médico y la Sociedad de Medicina General de Villazón. Expresidente de la Unión de Profesionales de Villazón.
presidente de la Unión de Escritores y Artistas de la provincia Modesto Mixte. Asimismo, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Tarija y también miembro de la Unión Latinoamericana de Escritores y Artistas, embajador de la cultura otorgado por la UNESCO. Es autor de 10 libros, entre poesía, cuentos e historia. Ha participado en varias antologías poéticas nacionales e internacionales, pero también es autor de textos de estudio en la carrera de enfermería. Es docente de la carrera de enfermería de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí y participa activamente de encuentros, coloquios, tertulias nacionales e internacionales, como la de hoy. Entre otras actividades, él pinta, pero también disfruta de la música y ha realizado exposiciones de pintura al óleo. Y es integrante del grupo musical Trilogía, así que lo tiene todo. Bienvenido, Juan José. Efectivamente, muchas gracias, Juan José. Adelante, por favor. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Un placer compartir este momento y agradecer también a Ivette, a doña Leonor, a Cindy, por la oportunidad que me dan, y la verdad de que para mí es muy grato participar de esta tertulia, y la verdad de que, como decían, se aprende todos los días, y yo creo de que la vida es un constante aprendizaje, y de ahí que estoy tomando conocimiento, por ejemplo, de los mínimos, ¿no? Que la verdad que para mí fue una novedad cuando comentamos con Ivette. Y también he estado buscando algo sobre Efraín Huerta, y he podido entender que es un genio literario que puede ser imitado, pero difícilmente igualado, ¿no? Yo creo de que aquí estamos en este momento hablando sobre las poesías cortas, como también es la poesía breve, la poesía en diamante, como decía doña Leonor, y también los versacis, del cual yo también he participado junto a Alfred Asís. Y bueno, quería leerles algunas poesías cortas, y empezando sobre algo tan importante por la etapa en la cual atravesamos todos, y creo que es cuando empezamos a caminar hacia adelante, hacia el futuro. Y esta poesía corta dice: los niños son ellos los que alegran la vida, ríen inocentes y viajan al futuro, entre claros oscuros, pero son dueños de la verdad. Es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Porque los niños a veces nos muestran nuestros errores y nos hacen ver lo que puede venir. Dentro de otras cosas, habría hablado del aprendizaje. Yo creo que nadie es dueño del conocimiento. Todos los días aprendemos algo, y de ahí que escribí esto, titula Aprendizaje. Nunca dejes de enseñar, tampoco de aprender. La lucha diaria te dará la verdad para alcanzar la felicidad. Entonces, eso es lo que alguna vez siempre comento con mis amigos, mis alumnos, mis hijos, sobre que todos los días aprendemos algo, y tenemos que darle a conocer, también reconocer con hidalguía que podemos aprender de los demás. Y todo ese aprendizaje, todo viene pegado, ¿no? Al amor filial, al amor materno, al amor hacia la mujer. Y creo que el amor es la mejor vivencia personal. Se comparte con alegría, buscando que sea siempre y para siempre y por siempre. Y de ahí caminamos todos los días. Creo de que lo que más respetamos y lo que muchos pregonan es el amor a la tierra, el amor a la fertilidad, el amor a esa tierra que nos da todo, pero a veces no lo comprendemos. Y esto dice: la tierra y el hombre son fértiles, fértiles en dar frutos. La tierra es noble, el hombre la pisotea y la destruye.
son cosas que vemos y consideramos todos los días, ¿no? Y algo que nosotros vivimos, no solo aquí en Bolivia, vivimos en toda Latinoamérica, sabemos que la oclocracia es el gobierno de la muchedumbre, sabemos de que es una degeneración de la democracia y que acaba en la tiranía. En cambio, nosotros aquí vivimos, y no solo nosotros, ¿no? También los vecinos países, y hay tiranos que dicen, no, vengo de donde ser de derecha o izquierda da lo mismo, porque la oclocracia gobierna para unos cuantos que no alcanzan a pensar. Y bueno, esos son unos cuentos cortos o unas poesías cortas que he escrito dentro del trabajo que tengo en el momento que me libero también de mi ejercicio profesional. Y como decía, para terminar, quiero leerles este versacis que está en el libro de Alfred Asís, en la antología para Óscar Alfaro, y titula Óscar Alfaro. Y dice, poeta Óscar Alfaro, de noble pensar, de ilusiones de niña, que sueña y canta, de hombre serio, eres ejemplo, sincero. Bueno, esas son algunas poesías cortas que tengo, que he escrito y espero que poder compartir posteriormente con algo más que vaya produciendo. Y nuevamente, agradecerles a ustedes por esta participación, agradecer a Letras de Plata y espero de que no sea la última vez y podamos compartir más inquietudes. Y gracias, Ivette, gracias, Cindy, y gracias, doña Leonor. Pues una vez más las agradecidas somos nosotras. Quiero recordar además a nuestra querida Sala que ya hemos disfrutado de tus dotes musicales en un ciclo especial que hemos hecho para el 10 de noviembre, Juan José. Es bien importante para nosotros estar, es que me acaba de entrar un mensaje que nos están mandando saludos, perdón, nos está mandando Rudy Henrich, en fin, sus saludos muy cariñosos y muy, muy complacido por tus poesías, querido Jotita. Lo que quiero decirte es, esta ha sido una pequeña muestra de esa habilidad poética que tienes para crear tus poemas cortos, además de escribir prosa. Escribes magníficos cuentos, tienes tus poemarios, eres compositor, eres músico, por tanto, no sé qué es lo que vamos a seguir descubriendo cuando tengamos la entrevista específica contigo. Tu participación ha sido magistral, por supuesto, muchísimas gracias. Y también termino este sector con la pregunta, ¿estarías preparado para animarte a escribir poemínimos? Bueno, yo creo que como decía anteriormente es algo difícil, pero también habría que intentarlo, ¿no? Para que por lo menos busquemos y trascender a través de los poemínimos hacia algunas cosas más grandes. Pues el desafío está hecho, definitivamente. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ya a abrir la sala. Querido Juan José, Erika, Federico, pues realmente magistrales las intervenciones. Y ahora vamos a dar paso a Cindy para que pueda abrir micrófonos de nuestra... Pues efectivamente, si alguien tiene una pregunta, este es el momento en lo que ustedes se van preparando. Me gustaría leer el mensaje de Liliana Leslie. Buenas noches, doctora Ivette, licenciada Leonor Cindy. Es una alegría estar en el ciclo Escritores Letras de Plata desde Potosí, Bolivia. Muchas gracias, Liliana. Bueno. Asimismo, un gran saludo a todos los escritores. Magalí nos dice buenas noches a todos los escritores. Eliana, saludos a mi querida amiga Erika Uyuni. Jenny Monzón dice, estamos en una noche de grandes aportes y novedades a través de Leonor, Ivette y Federico. Gracias. Eliana Sousa de nuevo, igualmente para Cindy Capel y Ivette Durán. Gracias. Luego dice, conocer excelentes escritores es el mayor beneficio del que estamos disfrutando en Letras de Plata. Gracias a ti, Jenny. Y Cindy, muy enriquecedora y valiosa información que nos proporcionaste.
Es un placer. Hermosos poemas, querida Erika, preciosos poemas de Erika. Y de parte de doña Sonia, felicidades por las veladas literarias que organizan con tanta enseñanza y de la misma manera a los escritores y poetas que nos comparten sus poemas tan significativos y profundos. Delio Alcaraz nos dice, Erika, tus poesías son vivenciales, ya que reflejan lo que ocurre a tu alrededor y tú con mirada sensible plasmas en los escritos que nos ofreces. Mil felicidades. Erika, tus poemas son emotivos y de profundo sentimiento que afloran de tu alma sensible. Felicidades, querida Erika, sigue adelante con tus letras y abrazos. Magdalena Andrade, gracias a las bellas organizadores de esta noche. Mucho aprendizaje, felicidades a los insignes resultados de hoy, gracias a ti. Y Delio Alcaraz, Juan José, qué alegría verte, felicidades por tus poemas vivenciales. Sonia nos dice, Juan José, muy grato verte. De nuevo, gracias Juan José por tus poemas y toda tu creación artística. Y me callo para darles la palabra a ustedes. Quien tenga alguna palabra, alguna pregunta, perdón, para los contertulios de esta noche están más que invitados. Perfecto, Vicente, adelante. Cuando quieras puedes participar. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por permitirme estar en esta hermosa tertulia. Felicitar a todos los participantes, a Cindy, a Ivette, a la señora Erika, al escritor Federico Andrade, saludos a México, al señor Juan Montalvo y a todos. Una temática tan interesante y bellísima como la ciencia y la literatura se conjuncionan para darnos a conocer y para alimentar el alma y el espíritu. Yo me siento impactado y veo que la lectura es algo que la naturaleza nos ha otorgado. Y mire, me he sentido impactado con el libro de Ivette, Vale un Potosí, Miguel de Cervantes, Vale un Potosí, que lo estamos analizando y lo estamos viendo entre varios fanáticos de la lectura y estamos pensando hacerla como embajadora de nuestra ciudad, de nuestro país, porque estamos sintiendo algo terrible en nuestra ciudad. Felicitar a la señora Erika con sus poesías bellísimas y pedirle que haga pues una poesía a nuestro cerro que ha sido motivo de inspiración de propios extraños. Yo me acuerdo la música de don Humberto y Pablo Salinas, que decía, como mi cerro no hay en todo el mundo, y ahora nuestro cerro se está cayendo, se está desmoronando. Y me voy a permitir que en una futura tertulia, no voy a decir la siguiente, no, estoy invitando a personajes de nuestra ilustrísima ciudad, entendidos en la materia del cerro, a geólogos, ingenieros de minas. ¿Qué podemos hacer para salvar a nuestro cerro? Nuestro cerro se está cayendo, no dice nadie nada, somos monumento de la humanidad, pero bueno, y vamos a hacer poesía con nuestro cerro y vamos a seguir adelante. Felicidades a todos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues agradecidas nosotros, querido Vicente, muy buena la iniciativa. Por supuesto que vamos a convocar a todos los poetas, escritores que han escrito sobre el cerro. Muy buena iniciativa. Bienvenido, como siempre, eres parte del grupo Vicente. Muchísimas gracias. Adelante, Cindy, por favor. Hola, buenas noches. Adelante, Hola. adelante. Soy Marta. Marta. Hola, soy Marta Cosío. Mis Marta felicitaciones al programa excelente y a todos los participantes. Realmente ha sido una noche de arte, una noche bella en la cual uno ha podido degustar de esa belleza del poema, de la palabra hecha poesía. Entonces sí,
felicito a todos y cada uno de los participantes y más que todo a ti, Ibetrita, a Leito y a Cindy por este programa tan hermoso. Recién puedo participar, estoy todavía convaleciente, por eso es que no me muestro, pero sin embargo ya en próximas oportunidades ya vamos a poder vernos. Mis felicitaciones a esos grandes artistas, porque el arte se expresa a través de la palabra, a través de la música, a través del cuento. Es ese el verdadero arte. Y hay muchas otras expresiones también. Artistas verdaderos, mis felicitaciones. Gracias. Gracias a ti, Marta, que te restablezcas porque eres parte de este grupo y muy valiosas tus palabras. Muy amable. No sé si Erika quería agregar algo. Adelante. Y a continuación, Cristina. Sí, gracias, Cindy. Evidentemente, en correspondencia a lo que decía nuestro querido Vicente hace rato, Potosí inspira y le voy a hacer llegar un poema que justamente escribí que habla acerca del romance con el cerro, que más o menos es lo que siento, porque como había comentado, crecí prácticamente en las faldas del cerro, muchas veces me tocó correr, subir al Cerro Chico, ir a llorar mis penas ahí, todo lo demás, entonces sí hay un poema. Y nuevamente agradecer a Iber, no tengo palabras de verdad, para la señora Leonor, para ti, Cindy, por esta oportunidad y estos espacios en los que nosotros podemos demostrar nuestra producción y de alguna manera aportar con nuestra hermosa tierra Potosí. Muchas gracias. Gracias a ti, Erika. Cristina, adelante, te escuchamos. Bueno, he pasado como siempre una velada, una tertulia única, porque cada vez es diferente. Son nuevos valores y uno se sorprende. La poesía y la literatura nos ha reunido esta noche, nos ha convocado y he tenido el gusto desde la introducción de Leonor Pizarroso, Cindy, mencionándolo a Cortázar, a Edgar Allan Poe, que son unos autores a los que sigo mucho. Y por supuesto, muy encantada de haber escuchado al escritor mexicano Federico Andrade. Yo los felicito a todos, felicito a Erika Uyuni por esa espontaneidad. Y quisiera hacerle una pregunta a nuestro escritor invitado de México, Federico Andrade. Si pudiera contarnos algo sobre la vida personal de Efraín Huerta. Él era una persona con mucho sentido del humor, porque a veces dicen que las personas que tienen ese sentido del humor en lo cotidiano son muy serios o cuentan hacen bromas y se quedan muy serios. Él era seguramente una persona muy agradable, porque esa espontaneidad yo creo que se nace con eso y por eso yo creo que la escritura de este gran autor Efraín Huerta es exclusiva, ¿no? Es difícil de poderla... ¿Me podría responder a eso? ¿Cómo era él? O sea, ¿cómo se inspiraba? Bueno, vamos a tratar de responderle. Nuestro gran poeta Efraín Huerta Romo, pues era una persona, digamos, del pueblo mexicano. Él siempre le gustaba caminar sobre las calles de Distrito Federal o Ciudad de México actualmente. Él gustaba mucho de caminar, de ver varios paisajes, de ver varias cosas y platicar con extraños. Precisamente, de ahí viene su creatividad, su ser tan espontáneo para lograr hacer lo que hizo. Un gran poeta. O sea, realmente sacar un género literario, pues son cosas mayores. Bueno, pero
ni él mismo nos narra cómo él decía que eran los poemínimos. Ni siquiera los consideraba él como lo que son actualmente. Así de grande es este gran escritor y poeta, y sobre todo periodista y abogado. Muchas gracias. Vamos a seguir la obra, o sea, me gustaría leer todos los poemínimos y analizarlos, ¿no? Me encantaría poderlos tener. ¿Dónde se pueden conseguir esos libros? ¿Estarán agotados? ¿Será fácil conseguirlos? No, bueno, si nos metemos a Conaculta, si nos metemos a las páginas de Conaculta, podemos encontrar mucho literatura de él, y sobre todo en el ciberespacio vamos a encontrar grandes libros, y sobre todo hay varias pues biografías de él, pero todas abocadas a lo mismo. Ha sido un placer escucharlo, conocerlo. Bienvenido a Potosí, a Bolivia. Y bueno, yo estoy ahora en Estados Unidos, soy boliviana, y me encanta tener ese contacto, esa confraternidad con todos los países hermanos y los colegas escritores. Gracias. Efectivamente, gracias desde Indiana, una alegría como siempre, eres parte de este gran equipo y vamos a continuar nosotros con nuestra tertulia. Muchísimas gracias por tu participación. Adelante, Cindy. Buenas noches. Realmente me encuentro como pez en el agua en esta noche de poesía. Realmente desde que Leonor nos ha expuesto todo lo que los géneros literarios y la poesía breve, etcétera, es maravilloso. Y conociendo además a Efraín Huerta a través del señor Federico Andrade, a quien le agradezco mucho y felicito por esta iniciativa de darnos a conocer a este gran poeta. Felicidades también a Erika con sus lindos versos, a quien siempre voy haciendo el seguimiento y me encanta lo que escribes. Felicidades, Erika. Y Cindy, ¿no? Cindy, qué lindo que realmente nos traes a Copérnico para mostrarnos justamente lo relativo de todo lo que ocurre, y también esto se manifiesta en la poesía, ¿no? En todo el arte. Gracias a Ivette, a Leonor por organizar tan bonito evento, y a todos los poetas. Cristina, qué alegría verte. Miren que yo estaba preocupada por las cosas que están pasando realmente, sí. Querida poeta. Todos los poetas, a todos los participantes. Muy lindo vernos entre todos y disfrutar de estas maravillas. Quería compartir con ustedes que encontré creo que eso es nuevo, no sé si no se ha leído, otro, ¿cómo es? ¿Poemínico? Poemínimo. Posibilidad, no sé si se leyó. Dice, por ahora no puedo. A San Miguel de Allende no tengo ni para el paisaje. Y el otro, distancia, dice, del dicho al lecho hay mucho trecho. ¿No? Encontrar algo nuevo más que es una alegría. Sí. Efectivamente, muchas gracias por tu aporte, querida Norma, como siempre, dándonos, engalanando el evento con tu presencia. Gracias, Normita, hasta siempre. Claro que sí. Tenemos más comentarios. Por favor, permítanme leerles un mensaje que nos manda la señora Blanca, que está teniendo, Blanca Villavicencio, desde Potosí, está teniendo problemas con la línea, estaba en sala. Dice, quiero felicitar a los 3 expositores de poesía corta, los 3 excelentes, como dijo uno de ellos. Aprendemos más y más. Saludo especial al escritor mexicano, se aprende mucho de él
y además habla mucho y muy bien de Efraín Huerta. A Cindy un lucero en las presentaciones como disertante y al programa Letras de Plata que conducen Ivette y Leonor. El clima está feísimo, lluvia y humedad me tienen arrinconada, pero vi y escuché todo muy poético. Un abrazo a toda la sala. Gracias, señora Blanca Villavicencio. Pues bien, seguimos con el micrófono abierto. ¿Quién más quiere? Hola. Aló, sí, Cindy creo que está con cierta dificultad, ya está. No sé si puedo. Adelante, don Delio. Muchas gracias. Saludar a Ivette, a Leonor. Como siempre, Leonor, la sabiduría está dentro de tu pensamiento, esas palabras increíbles. Y el dominio de Ivette en el manejo de esta tertulia que realmente es extraordinario. La verdad, me place pues felicitar a los poetas cortos, si podríamos decir, porque hoy nos han presentado varios aspectos de algunos géneros y lo han dicho algunos que me han antecedido, que es desconocido, ¿no? Y aquellos que lo han hecho, pues lo han hecho con mucha profesionalidad. Y yo me gustaría un poco comentar, quizás comparar, que no signifique ninguna crítica, por favor, solamente es un pensamiento muy personal respecto a lo que escribe Efraín Huerta. Me ha hecho ver un poco, cuando yo salgo, a veces veo en las paredes los llamados grafitis, y de repente lo he comparado. Quizás podría leer algún grafiti que es justamente, me dice, me salvé raspando, un ginecólogo. También son creaciones de gente anónima, totalmente desconocida, y que están últimamente eran bastante el reflejo de una ciudad, del pensamiento de un anónimo. Otro ejemplo, por ejemplo, la sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido. De repente se agarra, ¿no?, con lo que se llama los poemínimos, claro, pero no son poemas, ¿no? Son pensamientos. Felicitarle a Federico Andrade, un hombre muy preparado, un hombre con un pensamiento bien centrado. Felicitaciones. Y para ti, Cindy, tú sabes que Edgar Allan Poe ha sido el padre de los cuentos de terror, ¿no? Esos cuentos magníficos que han sido llevados a la pantalla y que han creado este último en relación a la tecnología, los muertos vivientes, las momias, todo eso salió de la idea de este hombre, que era muy especial. Pero resulta que en Potosí, en los periodos de 1400 o 1500, perdón, 1545 hasta el siglo XVI, han suscitado, pero relatos de terror también, y que lo hemos llamado comúnmente crónicas. Y uno de estos grandes autores, pues, es el señor de los autores de estas crónicas, Bartolomé Arzanz. Y estaba viendo eso, de repente Arzanz también tenía sus cuentos de horror. Y comparo un poco y me parece muy interesante ver este punto que yo no sé si Arzanz era poeta o era escritor o era cronista, bueno, pero de todas maneras era un hombre letrado, ¿no? Y Erika, mira, le comparo con don Armando Sánchez. Personalmente Armando yo lo he conocido, era un hombre que al mínimo detalle le despertaba la necesidad de escribir. ¿Cuántas veces yo lo encontraba? Escribía sus poemas hasta en tarjetas de presentación, hasta en invitaciones. Todo era sensible para él. El vuelo de un pájaro ya estaba un poema. Se tropezaba, ya estaba un poema. Y de ese estilo, Erika, realmente, esa sensibilidad te hace crear. Y yo, la verdad, espero muchísimo de Erika. Tus poemas son profundos, valdría la pena
ya, o sea, como dice Ivette, hay que hacer, hay que trabajar, hay que producir y hay que operativizar lo que se llama todo lo que se está haciendo. Juan José, gran amigo, un hombre polifacético. He leído tus poemas, Juan, realmente son bellísimos, son profundos, son vivenciales. Mira tú, la medicina con la poesía, imagínense, ¿no? Las matemáticas con la poesía, pero todo anda relacionado a la poesía. El mundo definitivamente es una poesía. Es un comentario muy personal y agradecerles pues esta tertulia que realmente me ha fascinado. Estoy contento y realmente me he quedado admirado por la sabiduría y la sapiencia de todos los que han estado participando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Delio. Pues muy bien, si la tribuna ya no se quiere expresar o ya quedó todo clarísimo, a mí solo me queda agradecerles a todos su presencia, el aprendizaje. Creo que esto es el objetivo de este ciclo de Letras de Plata, aprender unos de otros y también internacionalizar, ahí está, nuestro trabajo. Así que por mi parte, muchas gracias. Ivette, Leonor. Bueno, realmente muy agradecida con la participación de todos. Otra faceta más importante en el proyecto que tenemos y que se sientan orgullosos todos los escritores porque justamente se fundamenta su trabajo en la producción que ellos realizan. Ese es el testimonio vivo. Y que no parezca vanidad, pero creo que hemos elegido, entre el equipo de Letras de Plata, hemos elegido potencialidades que se acercan al género estudiado. Es así que felicito profundamente a Erika porque he tenido la oportunidad de disfrutar de sus poemas y realmente, como decía, son referidos al verso libre, sí, sin embargo tienen un contenido filosófico extraordinario. Entonces está cerca de que podamos hacer un poemín. Lo mismo Juan, muy contenta, no sé si está Juan, muy contenta de saber lo que somos parte de Poetas del Mundo. Qué bien encontrarme con un par y disfrutar de ese otro grupo también, ¿no? Bueno, agradecida y comprometida también con ustedes para posteriores eventos que lo hacemos con mucho agrado. No es ningún sacrificio, es un disfrute del que nosotros preparamos y esperamos que ustedes también, como dicen ustedes, disfruten de la participación de todos y por eso eternamente agradecida y esperamos la próxima sesión. Muy buenas noches y un abrazo desde Potosí para Fede, para Cori, para señora Cristina, para Norma y todos los que están aquí, señora Magdalena, Tarija, desde nuestro Potosí frío, que vaya el abrazo cariñoso para todos. Muy buenas noches. Pues sí, muchas gracias, señora Leonor. Me hago eco de sus palabras. Simplemente agradecer una vez más la confianza que tienen con nosotros. Han estado amigos de España, de Estados Unidos, de Brasil, Bolivia, por supuesto, desde diferentes puntos y México. Mil gracias, Federico. Nos sentimos muy honradas con tu participación. Esto no es un hasta luego, sino un hasta pronto. Y lo mismo digo a los directos poetas, en este caso, Erika y Juan José, mil gracias por compartir el arte. A toda la sala, todos mis respetos, muchísimas gracias, todo mi cariño y hasta el próximo viernes. Un beso. Gracias, Cindy, por todo. Gracias. Delio, gracias.